¿Cómo están? Espero que la serie anterior de las bienaventuranzas ustedes la hayan servido, le hayan dado un nuevo panorama acerca de lo que son las bienaventuranzas, parte medular, importante del mensaje de Jesús. Y, y nada, po. Y la idea nuestra también, chiquillos, por lo que nosotros hemos visto, por lo que nosotros también, ustedes nos han comentado en las conversaciones que hemos tenido, es bueno entender cómo estudiar la Biblia, por ejemplo. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? De repente nos llegan preguntas así como, ¿cuál es el primer libro que uno debería leer? Eh, que se puede leer la Biblia en un año, ¿verdad? ¿Qué texto leer primero y cuál no? ¿Cómo interpretar cierto texto? Entonces, hay muchas preguntas respecto al estudio bíblico. Recuerden, espérenme que me trajeron un tecito. Me Espérame trajeron que un no té. recuerdo. Espérenme, un tecito. Ah, un manjar. Ya. Eh, ¿Cómo estudiar la Biblia? Por eso, con el equipo pastoral, los chiquillos hemos decidido hacer esto es como una introducción a la Biblia, una introducción al texto bíblico. Son 8 clases, pero 8 clases no van a bastar para poder, ¿verdad?, realmente tener como esta práctica o estos fundamentos básicos de cómo leer la Biblia. Por eso la idea, chiquillos, es que cada una de estas clases ustedes la aprovechen, chiquillos. Aprovechenlo, pero sáquenle todo el jugo del mundo, porque es tiempo de aprender. Esto no es una predicación, siempre digo, no es una predicación, es un estudio bíblico, ¿ya? Y cuando uno estudia, ¿qué hay que hacer con el cerebro? Estrujarlo, ¿verdad? Estrujarlo lo que más pueda. Yo sé que para algunos dicen, oh, es que me cuesta entender, pero para eso es, pues, ¿sí? Para eso es el estudio bíblico, amigo. ¿Y qué más lindo, qué más importante, qué más desafiante que el estudio de la Biblia? Por eso eh, tenemos que tener mucho tiempo, tomarnos mucho tiempo para leer este texto sagrado. Quiero Escucha, que todos bueno, vayan. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Una Sofía se metió. Una hola. Sofía. Ahora sí. Ay, justo la silencié yo, perdóname, Sí, Sofía. sácala del Perdón. grupo. Nah, mentira. No, no. Nah, nah, nah. Eh, Quiero que todos tomen sus Biblias. Tomen todos sus Biblias. Está el Felipe, ¿cómo está el Pipe? Ahí lo vi. De pana, bien. Esa. Ya, todos vayan a buscar una Biblia, la que sea. Cualquier Biblia que tengan, la que sea. La que sea. Yo voy a buscar la mía. Vayan a buscar la Biblia que sea, la que tengan a mano. Cualquiera que tengan a mano. Ya. ¿La encontraron o no? ¿La encontraron? ¿La tienen o no? Muéstrenla a la cámara. Muéstrenla a la cámara. Aquí está. Pero no, vale la del celu, pues la del celu es la versión mula. Esta Biblia, ¿la tienen? Muéstrenla, a ver. ¿Todos la tienen? Necesito que la muestren a sus camaritas. Muestren su La mía Biblia. súper difícil es del coro infantil. El que no tenga esta Biblia no entrará en el reino. ¿Ya? ¿La tienen? Ah, pero tiene una Biblia gigante ahí el pibe. Es una enciclopedia esa. Hay El muchas código está. Biblias de muchos colores, de muchas versiones, de muchas temáticas. Está la Biblia del adolescente, la Biblia de la quinceañera, está la Biblia del músico, esa se abre una vez al año, está haciendo estándar. Eh, está, hay muchos tipos de Biblias, hay muchos tipos de Biblias. Está la Biblia de la mujer, está la Biblia del líder rapero, como, a mí me dan risa estos tipos de Biblia porque es como que dijera algo diferente, así como que, no, mira, tengo la Biblia y es como, ¿qué distinto tiene la mía? Bueno, ciertos comentarios, ¿verdad? Pero en sí lo medular es el mismo texto. Bueno, es la Biblia del boxeador. Hay muchos tipos de Biblia. Amigos, estudiar la Biblia, y quiero que eh, ser muy honesto con ustedes, muy honesto con ustedes. Estudiar la Biblia es algo tremendamente difícil.
tremendamente difícil. Y no quiero achacarlo, creo que lo estoy achacando, iniciando lo estoy achacando, ¿verdad? Ya no quiero estudiar, o póngame el uno, póngame el uno, ¿verdad? Estudiar la Biblia es un acto tremendamente difícil, pero es un acto tremendamente valiente. Es muy valiente estudiar la Biblia. ¿Por qué? Uno de los primeros mitos y una de las primeras frases que nosotros hemos tenido cuando estamos en la tradición, ¿verdad?, de la iglesia. No sé si ustedes han escuchado esta frase muy común, utilizada en nuestras iglesias o en nuestro mundo canuto, es: hermano, hermana, la Biblia es clara. Una vez Santiago también dijo eso, me acuerdo, ¿verdad? Cuando se dice, hermano, la Biblia es clara. ¿Han escuchado decir eso, no? O lo han dicho ustedes, yo lo he dicho, tengo que asumirlo. Yo lo he dicho, ¿verdad? La Biblia es clara. O Y la ese verdad, no, o ese no lo digo yo, lo dice la Biblia. no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y la verdad, amigos, si nos ponemos la mano en el corazón, la Biblia no es clara. No es clara. ¿Por qué? Antes que se me juzgue, ¿verdad? Porque hay temas tremendamente complejos, o la Biblia se interpreta sola, ¿verdad? Porque hay temas tremendamente complejos dentro de la Biblia. Hay temas tremendamente difíciles de abordar dentro de la Biblia. Por muchas causas que nosotros vamos a ir viendo. Pero el estudio bíblico es un estudio difícil, pero no imposible. Piensa en la Biblia, Ned. Pero no imposible. De los valientes es estudiar la Biblia. Y yo sé que si ustedes están acá, es porque realmente son valientes y quieren acercarse al texto bíblico. Pero para acercarse al texto bíblico, chiquillos, nosotros tenemos que dejar algo de lado. Y quiero que tomen creo que una vez lo hicimos esto, pero quiero que tomen su cabeza. Tomen su cabeza. Háganse así, háganse un masajito. Se están haciendo masaje capilar. Su masaje capilar, relájense. Y quiero que esto vamos a hacer un ritual, no mentira. Esto es totalmente simbólico. Todas las ideas preconcebidas que ustedes tienen de la Biblia, todas las ideas preconcebidas que tienen de la Biblia, como por ejemplo, ideas como eh, el literalismo bíblico, ¿verdad? Lo que dice la Biblia en la letra, eso es lo que es, ¿verdad? Todas estas ideas de las tradiciones que uno viene trayendo, porque venimos de familias cristianas, una tradición cristiana, ustedes las van a tomar y las van a dejar de lado. Las van a dejar de lado. No las van a votar, no les digo que las voten, porque es parte de nuestras creencias, o sea, es como votar sus creencias, ¿verdad? Tómenla y déjenla a un lado. Déjenla a un lado y la vamos a tener ahí, al ladito. ¿Lo tomaron? Déjalo. Porque para acercarse a la Biblia, el primer acto que nosotros tenemos que tener es dejar afuera todas las ideas preconcebidas que tenemos de ella. Porque si nos acercamos a ella, con esta idea ya establecida en nuestra mente, todo lo que nos quiera decir la Biblia como algo novedoso, como algo nuevo, automáticamente nosotros lo vamos a rechazar. No lo vamos a aceptar y no lo vamos a querer. ¿Por qué? Ni siquiera por un acto de pensar, sino por un acto preconcebido que ya tenemos sobre ello. La Biblia es clara, dice esto. ¿Y por qué dice esto? Porque en algún momento me lo dijeron. Y no, chiquillos. Lo primero que tenemos que hacer al enfrentar la Biblia es dejar de lado todas nuestras ideas preconcebidas de ella. Siempre, siempre, chiquillos. Siempre tenemos que hacer esto con nuestra Biblia. La Biblia, amigos, es un libro, bueno, ustedes saben que es el libro más leído, más vendido del mundo, ¿verdad? ¿Sabían esa estadística? Que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Pero de esa misma forma es el libro más mal interpretado del mundo. Más utilizado como un instrumento para manipulación. Como es un libro que ha leído tanta gente y que tanta gente pone su fe en la Biblia, hay muchas personas que han utilizado la Biblia para instrumentalizar una creencia, una tradición, para, ¿verdad? Para uso propio, para ganar dinero, por ejemplo, para llenarse los bolsillos o simplemente para odiar.
En el nombre de la Biblia, muchas personas en la historia han cometido atrocidades. En el nombre de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Hay una historia muy oscura dentro de la tradición cristiana, que es la historia de las cruzadas, por ejemplo. No sé si ustedes alguna vez han visto estas películas de los caballeros cruzados, que verdad que eran estos guerreros que tenían sus estandartes, que tenían una cruz, todo muy católico. Y las cruzadas en la iglesia fue un periodo muy oscuro, porque la iglesia en el nombre de la Biblia mató a mucha gente, porque la Biblia lo decía, porque su interpretación de la Biblia decía que aquel que no creía como creemos nosotros era un hereje, era un blasfemo. A muchas mujeres se le asesinó en la antigüedad tachándola de brujas, ¿verdad? Se le llamaba antiguamente las brujas no eran las que se les decía que las que andaban haciendo amarre ni hechicería, no. Las brujas eran todas aquellas mujeres que de alguna u otra forma tenían un pensamiento diferente al que la Biblia, la iglesia institucionalizada proponía. Entonces venía una mujer y decía, no, ¿verdad? Yo no creo esto, yo esto lo creo de otra forma. ¿Qué hacía la iglesia? La tachaba de hereje, de bruja, y la Inquisición, ¿qué hacía? ¡Pum! A la hoguera, ¿verdad? O los colgaban. Por eso, chiquillos, en el nombre de la Biblia se han cometido muchas atrocidades. O la figura de la Biblia es potente, chiquillos, la figura de la Biblia es tan potente en nuestra época que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ¿se acuerdan de las elecciones de los gringos cuando estaba Donald Trump? Yo me acuerdo que en una de las conferencias o en uno de estos actos, ¿verdad?, de discursos que hacen previo a las elecciones, Donald Trump sale con una Biblia en la mano. Y ya el acto de este tipo de salir con una Biblia en la mano es un acto simbólico, tiene tal significado que la persona que viera a Donald Trump con la Biblia en la mano, automáticamente, o la gran mayoría, dirá, este tipo es un cristiano. ¿Verdad? Solamente con el acto de tener una Biblia en la mano, ¿verdad? Por eso hay una frase que me encanta mucho, que dice, nada más peligroso que un político con la Biblia en sus manos y una oración en sus labios. Nada más peligroso. Nada más tránfugo que un político con una Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque esto les sirve a ellos ¿para qué? ¿Para qué? Para manipular, para obtener votos, para, ¿verdad?, subyugar a la gente. Lobos rapaces vestidos de oreja, dirá la Fran, ¿verdad? Más con el espíritu paulino en su corazón, ¿verdad? Amadores de sí mismo, ¿verdad? Pablo dirá, amadores del estómago, ¿verdad? Comilones, que su vida entera es comer, ¿verdad? Carnalizarse. Muy bien. Por eso, amigos, este pequeño libro, vestidos de oreja, vestidos de oveja, este pequeño libro es tan importante en este mundo que si nosotros, y pónganme mucha atención, que si nosotros hoy día lo leemos de una forma incorrecta, puede causar mucha repercusión, pero demasiada. Que tú leas la Biblia, que tú la interpretes de una forma equívoca, de una forma errónea, de una forma que lo que el texto me está diciendo no es lo que me quiere decir, podemos, chiquillos, destruir muchas vidas. Destruir muchas vidas. Destruir familias, destruir realidades. Tal vez no asesinar, como en la época de las cruzadas, ¿verdad? Que si tú no eras cristiano, ¿verdad? Si eras del Islam, si eras árabe, ¡pum!, te mataban, ¿verdad? Porque no eres cristiano. Hoy día no matamos a espada, pero sí matamos vidas, familias, historias, ¿verdad? Personas, porque nuestra interpretación de la Biblia y que lo que nosotros queremos de la Biblia, ¿verdad?, es la verdad pura y absoluta. Por eso es tan importante, amigos, que nosotros vayamos a la Biblia de una forma totalmente humilde y totalmente diciendo, Dios
Solamente tú puedes ayudarme a leerla de la forma correcta. ¿Ok? Por eso la Biblia, chiquillos, es tan especial, es tan importante. Voy a hacer una pregunta que siempre hacen los profesores de escuela dominical. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? El que me responda se gana un Rappi. 66. 66. 66 libros. Pero hay algunos que dicen que tiene 73, pues. ¿O no? Depende de la Biblia que estamos hablando. Otra Biblia. 76 Esa Biblia está mala. Esa Biblia está mal. 23. ¿Ah? La Biblia católica tiene más libros. 76. Sí, eso tengo entendido yo, que la Biblia católica tenía más libros. La Biblia católica tiene, creo, 73 libros, si no me equivoco, ¿o no? Y la tradición protestante tendrá 66 libros. Ya partimos con atado. Ya partimos con atado. De nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos dos versiones, que hay algunos que dicen, no, el libro sagrado que tengo en mis manos solamente tiene 66 libros, pero hay otra tradición que igual de forma ama a Jesús, que siguen a Jesús, que aman a su prójimo, que han decidido entregar su vida a Jesús como nosotros, me dicen 73. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién está en lo correcto? ¿O quién? La Biblia tiene 65. 65. No tiene el libro de Santiago. No tiene el libro. ¿Qué Biblia es esa? La Biblia haitiana. Haitiana, mira, qué interesante que la Biblia haitiana no tenga ¿Y por qué discriminaron al hermano Santiago? ¿O lo unieron con otro? Porque estaba fuera del canon cuando la escribieron. Mira, en francés. Qué interesante. Mi pregunta es, ¿quién define cuál Biblia está completa o incompleta? ¿Quién lo define? ¿Quién hace de juez? ¿Quién hace de verdad, del que decide esto es o no es? Las mismas personas, pues las religiones. Ya, las personas que dicen, ¿alguien más dice algo? ¿Lo contrario o algo? Supone que los cánones siempre se armaron en concilio donde las autoridades de la iglesia, de acuerdo a algunos criterios, decidían qué libros eran. ¿Qué libro eran parte como un libro sagrado y cuál otro libro lo vamos a dejar simplemente como histórico, ¿verdad? Que no le vamos a dar el contexto sagrado. De hecho, el libro que más costó, amigos, yo estuve ahí en esa pelea. No estuve, todavía ni nacía. Pero el libro que más costó agregar a la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el libro que más le costó a los eruditos integrar en el canon bíblico? Y dijeron, chuta, ¿será que lo ponemos en el canon bíblico o no? ¿Será que es sagrado este libro o no? El Apocalipsis. El Apocalipsis. El Apocalipsis fue un libro totalmente que generó un debate tremendo. ¿Por qué estas figuras, este género apocalíptico, este lenguaje medio de descifrar, bien, vendrá de Dios? ¿Será sagrado? Entonces, ¿se dan cuenta, amigos? ¿Por qué yo doy estos ejemplos? ¿Por qué yo doy estos ejemplos? Ahora, el libro de Judas no es por el libro de Judas discípulo de Jesús, ¿ya? ¿Por qué doy estos ejemplos, chiquillos? Porque, de nuevo, acercarse a la Biblia, imagínense para lo que fueron los hombres confesionales de la Biblia, es algo totalmente complejo, porque estamos decidiendo qué es sagrado y qué no es sagrado. A mí no me hubiese gustado estar ahí, en ese concilio, porque sería una responsabilidad tremenda decir qué libro es sagrado y qué libro no es sagrado, y que quede para la posteridad, ¿verdad? Es totalmente complejo. Ahora, amigos, la Biblia tiene... Nuestra Biblia, nuestra tradición protestante, que los que tenemos la mayoría, si usted tiene una Biblia católica, no se preocupe, amigo, no. De nuevo, aquí no estamos definiendo qué es correcto y qué es incorrecto, ¿verdad? Estamos preguntándonos por qué existen versiones, por qué unos creen de una forma y otros creen de otra forma. Imagínense, todavía ni siquiera abrimos la Biblia. Imagínense que todavía ni siquiera hemos abierto la Biblia y tenemos que conversar sobre esto. Porque antes de abrir la Biblia tenemos que conversar de estos temas. La Biblia tiene 66 libros, la tradición protestante, y todos estos libros son totalmente diversos
entre ellos, totalmente diversos. Hay libros poéticos, hay libros históricos, hay libros sapienciales, hay libros totalmente sexuales. Por ejemplo, El Cantar de los Cantares. Es un libro totalmente poético sexual. Ya, algunos yo sé lo que van a leer hoy día en la noche. Al tiro se le alumbraron los ojos, ¿verdad? Ay, ¿cuál? Deja anotar, ¿cuál dijo? Las sombras de Salomón. Esas son las 50 sombras de Salomón. Guiño, guiño. El libro de Cantar de los Cantares es un libro, tiene género literario, totalmente poesía sexual. Por lo tanto, como dice el pastor Santiago, se leen de forma totalmente diferente. Quiero decir algo. Como decía un pastor que era profesor mío, me decía, es una buena hora para una herejía, ¿verdad? Son las 9:30, buena hora para una herejía. Dice, hay muchos autores bíblicos que en su pensamiento se contraponen entre sí. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Hay libros bíblicos que su teología o su forma de interpretar a Dios o de ver a Dios o el mensaje de Jesús casi como que se te contrapone, casi como que dentro de la Biblia están debatiendo. ¿Verdad? Para Pablo la salvación es por gracia. La fe te hace salvo, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Pero para el hermano Santiago no era tan así, pues. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces estos dos se tenían bronca, se tenían malas. No sé si tenían malas, hablando al medio cagüín así. Pero para ellos dos, vivir la espiritualidad y vivir el evangelio eran cosas totalmente diferentes. Pablo enfatizaba totalmente que la salvación era mediante la fe en Jesucristo, pero el hermano Santiago decía, no te equivoques tanto, Pablo, porque las obras son casi tan importantes como la fe. Puedo tener fe, pero si no tengo obra no soy salvo. Entonces, digo, chuta, ¿ustedes se han dado cuenta de ese debate que existe dentro de la Biblia? Entonces, amigos, leer la Biblia es totalmente apasionante, pero totalmente desafiante. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Me siguen? ¿Me siguen lo complejo que es, pero a la vez lo apasionante que es estudiar el texto bíblico? Quiero que anoten algo ahí. Quiero que lo anoten. Y anoten lo siguiente. Chiquillos, todavía no abrimos la Biblia. Todavía ni siquiera hablo Génesis. Todavía ni siquiera hacemos esto. Imagínense. Y este es el punto de partida, amigos. Y aquí yo me quiero detener. Y anótenlo. Antes de abrir la Biblia, tenemos que hacernos esta pregunta. 2 puntos. Antes de abrir la Biblia, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Antes de siquiera tener el acto de abrir este texto sagrado, complejo de por sí, maravilloso, que ha transformado vidas enteras, pero también por interpretaciones de otros ha destruido vidas enteras. Antes de abrir la Biblia, la primera pregunta que tiene que nacer en nosotros es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Ustedes se preguntarán, ya, pero Josué, esto es un estudio bíblico, ¿verdad? Se supone que vamos a estudiar los libros, cómo se confeccionó. Sí, vamos para allá, lo vamos a hacer. Pero antes de abrir la Biblia, chiquillos, es importante, antes de adentrarnos en este mundo, en esta aventura de la Biblia, es ¿quiénes somos nosotros? ¿Saben por qué? Porque al momento de que tú leas la Biblia, tu historia de vida, tus vivencias, el lugar donde tú te criaste, la familia que tú tuviste, el país donde tú naciste, ¿verdad? Tu situación económica, tu género, va a estar leyendo la Biblia. Todo lo que tú eres, todo lo que a ti te conforma como persona, al momento de tú leer la Biblia, va a estar ahí. Chuta, me están penando. El Señor me dice, cállate.
¿verdad? Señor, si tú no quieres que yo diga algo, por favor, manda una señal. ¡Pah! Se me cae así. Antes de acercarnos a la Biblia tenemos que preguntarnos quiénes somos, de nuevo, porque todos acá tenemos historias de vida diferentes. Todos acá tenemos vivencias diferentes. Por lo tanto, cuando yo lea la Biblia, la voy a leer cargado de todas esas cosas que van conmigo. Todas esas cosas que van conmigo. Cuando yo abro la Biblia, ¿verdad? Podemos correr el riesgo que lo que yo interprete de la Biblia va a ser un eco de lo que yo soy. Pero cuando yo lea la Biblia, podemos correr el riesgo, ¿verdad? De lo que estoy leyendo es simplemente un eco de lo que yo soy. Por eso muchas veces se dice que pareciera que nosotros, no es que nosotros leamos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros. A veces la Biblia nos lee a nosotros, porque está leyendo lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Entonces, cuando yo me acerco al texto bíblico, me acerco con todo lo que soy, con mis luchas, me acerco con la familia que tuve, si tuve un padre o no tuve un padre presente. ¿Por qué se lo digo? Le doy un ejemplo. Hay muchas personas que, por ejemplo, le cuesta entender a Dios como un Dios Padre porque nunca tuvieron un padre presente en su vida, la figura paterna. Por lo tanto, cuando yo, como predicador, me esfuerzo y me esmero en presentarle a un Dios Padre, la persona a lo mejor va a hacer todo el esfuerzo para concebirlo, pero en la práctica no lo va a entender, tal vez, o le va a costar entender, porque no sabe lo que significa tal vez tener un padre presente en su vida, amoroso. Por eso que cuando esa persona lea la Biblia y se acerque y lea la parte donde Jesús, ¿verdad? Tal vez cuando... Imagínense, yo estoy poniendo un ejemplo. Imagínense, yo soy una persona que no vivió, tal vez, y a lo mejor hay personas que han sanado de eso y no es un tema, pero hay gente que a lo mejor no ha sanado de eso y es un tema para ellos. Cuando leen a Jesús diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez le cobra un total sentido a esa persona, ¿no? Un sentido más profundo que el sentido que yo le estoy dando, que tuvo un papá presente. Cuando la persona vea que Jesús en la cruz, ¿verdad?, da un grito de desesperación diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal vez esa frase va a calar fondo, y más fondo que a mí. Porque esa persona ha gritado esa frase. La ha dicho en sus noches, tal vez. O el día que el Padre se fue. ¿Por qué me abandonaste? Y tal vez entienda a Jesús. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que antes de abrir la Biblia, primero tengo que saber quién soy yo. ¿Quiénes somos? Porque todo lo que somos va a repercutir directamente en lo que leamos en la Biblia. Todo lo que somos. ¿Verdad? Cuando abro la Biblia, pareciera que en primer lugar estoy abriendo mi propia alma. Estoy abriéndome a mí mismo, porque estoy leyendo en ella, ¿verdad? E interpretando automáticamente en ella lo que me ha pasado a mí. Las personas que a lo mejor no voy a hacer esta pregunta, pero tal vez las personas que estamos acá en el grupo que han pasado necesidad, han pasado pobreza, tal vez en su infancia pasaron por pobreza, una pobreza tal vez extrema, una pobreza de no saber si es que ese día van a comer o no. Cuando se acercan a los textos bíblicos que habla de la pobreza, le hace mucho más sentido que una persona que tal vez lo ha tenido todo. No quiero decir que sea mejor o peor, simplemente que cobra un sentido diferente. Un sentido diferente. Porque es una vivencia diferente. Por eso, chiquillos, aquí voy con esto. Tal vez lo que yo estoy diciendo es súper obvio. A lo mejor tú me estás diciendo, José, es súper obvio. Pero no es obvio, y quiero que reflexionemos en esto. No es obvio, porque cuando yo digo mi interpretación de la Biblia es correcta, más que la tuya, estoy negando todo lo que tú eres.
estoy negando todo lo que tú has vivido y te estoy negando como persona, tus vivencias, lo que vienes trayendo. Entonces, cuando alguien viene y se para con este texto y dice, la interpretación bíblica que yo tengo y que yo le doy es mejor que la tuya, estoy negando a la otra persona todo lo que es, todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido, todo lo que engloba su ser. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando absolutizamos nuestras verdades en base a la Biblia. Cuando decimos esto es verdad, porque la Biblia lo dice. ¿Se dan cuenta que decir la Biblia lo dice no es ningún argumento, verdad, extraordinario? Porque lo que la Biblia dice es lo que tú has decidido leer y lo que tu vida, ¿verdad?, hace la relectura de eso y la interpreta de eso, de forma de eso. Nosotros, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? O más allá de cuál es tu libro favorito. Está mal hecha la pregunta. Bórrenlo. Borren esa pregunta. ¿Con cuál libro de la Biblia tú te representas? Esa es la pregunta. ¿Con cuál libro de la Biblia tú te representas? Que tú al leerlo dices, yo creo que este libro soy. Si mi vida se tradujera en un libro de la Biblia, ¿cuál sería? Anótenlo ahí. Yo voy a anotar el mío. Mateo. Anótenlo ahí en el chat. ¿Cuál es el libro que tú crees que dice, este libro me representa a mí? Este libro creo que soy yo. La Cintia dice Salmos. Sofía dice Efesios. ¿Efesios? Bien, qué interesante. Johnny dice Isaías, el profeta. Me encantaría ahondar en estas cosas con ustedes porque se dan cuenta que es enriquecedor decir, oye, esta persona ¿verdad? Se identifica con un libro, por ejemplo, Isaías, que yo no me identificaría, pero, oye, pero ¿por qué tú te identificas con Isaías? Se dan cuenta de que del libro que tú te identificas es por tus vivencias, es por tu interpretación, tu forma de ver a Dios. Ruth, Gomita, ¿por qué la Gomita su vida o su historia estaría asociada al libro de Ruth? ¿Por qué? A ver, Gomita, díganos, si nos puede deleitar con eso. ¿Estás por ahí o no? No, porque dijeron que no, uno no iba a hablar de eso. No te escuché muy bien. Iba a hablar Que uno no iba a hablar de esas cosas, pero bueno, yo voy a hablar en señas y el que entendió, entendió. Pero A mí ¿Sigo? No, a mí me gusta mucho el libro de Ruth, me gusta su corazón, me siento muy identificada con el corazón de Ruth. Yo creo que es lo que más me gusta de Ruth, el corazón que tiene, y su historia me conmueve mucho, su forma abnegada de darse. Eso es lo ¿Te que hace a mí me sentido gusta. la historia de Ruth porque ella también fue una extranjera? Total. ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta? Esto es un claro ejemplo de las vivencias que traemos. La Evita se identifica con un libro que habla mucho de la realidad por la cual ella ha pasado. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias, Evita. Milka dice Ruth también. Mira, tienen algo en común ahí con la Milka. La Pame Morales dice Eclesiastés, ¿verdad? Marilú, Salmos. Vale dice Salmos también, muchos Salmos, Efesios. Yo puse Salmos también, porque me siento que soy una contradicción, soy la contradicción misma. Esto es mío, no digo que sea. Los otros que pusieron Salmos tendrán sus motivos, pero yo puse Salmos porque a veces me siento muy contradictorio. Tengo muchas contradicciones, entonces a veces yo leo Salmos y el salmista quiere amar a todo el mundo y de repente quiere matar a todo el mundo, ¿verdad? Se siente cerca e íntimo de Dios y de repente siente que Dios lo dejó tirado y abandonado, ¿verdad? Un día ama a Dios y otro día se cuestiona por qué Dios está lejos. Entonces, por eso me identifico un poco con Salmos.
la contradicción misma, ¿verdad? Eso de sentirse cerca, lejos, que nos pasa un poco con mi vida, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, chiquillos, que no somos todos iguales? Para esto es el ejercicio. ¿Se dan cuenta que cada uno de nosotros tiene énfasis diferentes? Que no somos todos iguales. No somos iguales. Quiero hacer otra pregunta. Está bueno el ejercicio. ¿Qué libro no bíblico, no de la Biblia, un libro que tú hayas leído, te representa? Que tú digas, este es mi libro. Este es mi libro. Anótenlo, Parecido a ti. piénsenlo. No, parecido a ti, qué patera. No. ¿Qué libro tú dices, este es mi libro, este libro me representa, con este libro yo me siento identificado? Que no sea un libro, no es un libro de bíblico. ¿Están pensándolo? Piénsenlo. La, la me diste las. Está bien. Johnny dice papelucho. ¿Cuál de todos los papeluchos? Está papelucho mi hermana G, papelucho el marciano, historiador. Yo creo que leí papelucho mi hermana G, era muy lindo. Las ventajas de ser invisible, dice la TAN, mira. Papelucho mi hermana G, dice Dani. Isbe, café y martinis. No leí ese libro, ¿no? La Fran dice, si mi pueblo orara. Muy profundo, ¿verdad? La Evita dice, El alquimista, de Paulo Coelho. Lo leí también. Muy buen libro. Aunque muchos le tiran barro a Paulo Coelho. A mí me gusta Paulo Coelho. Juan Luis dice, Crimen y castigo. Mira. Romina Luarte dice, Entre relojes, el tiempo separa mundos y el amor une. ¡Wow! Pero eso es como una novela de amor, algo así. No es ¿Quién una. se Ella narra la historia de su vida. la historia de su vida? Y tú te identificas un poco con ese libro. La Pame dice, ¿quién se ha llevado mi queso? Muy empresarial, muy de liderazgo, ¿verdad? La Pame, bien. El Felipe dice, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Me imagino, ¿no? Me acuerdo que leí eso. Entre ese y patas arriba de Galeano. Patas arriba de Galeano. Qué lindo saber lo diferente que somos, chiquillos. La Vale dice ventaja de ser invisible también. Inteligencia emocional, la Gemi. El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Mi libro yo creo que Luna de Plutón. arriesgarse a vivir, Marcela Lechuga. Harry Potter, La Metamorfosis, un libro de mucho búsqueda interior, transformación, ¿verdad? Del ser. Yo creo que mi libro es. Hay un libro que. El título no lo. No es que sea. No es que por el título me sienta representado, sino que la historia me fascinó mucho y me cautivó de niño, que es el libro Sin Familia. Ese libro siempre me ha estado en mi mente. Es un libro muy lindo. Entonces, amigos, ¿por qué hago este ejercicio? ¿Por qué hago este ejercicio, chiquillos? Porque este ejercicio me dice que todos acá somos diferentes. Todos acá tenemos énfasis diferente en la vida. Todos tenemos motivaciones diferentes en la vida. Por lo tanto, cuando yo me acerco a la Biblia, chiquillos, me acerco con todo esto, con lo diferente que soy a ti. Por eso, en un mismo texto bíblico, yo voy a leer algo que tú no vas a leer. Y tú vas a leer algo que yo no estoy leyendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora la pregunta complicada es, por ejemplo, hablando de los libros bíblicos, y aquí es donde viene el problema. Aquí es donde planteo el problema. Porque el problema es cuando se dice, bueno, yo me considero salmo,
Pero ¿saben qué? Si hablamos bien, no sé, pues, la Evita me dirá, no, Ruth es mucho mejor que Salmo. U otro va a decir, mira, chiquillos, Ruth y Salmo son libros muy lindos, pero el libro que de verdad es el mejor de todos y un libro bueno es el libro de Romanos, por ejemplo. Y otro dirá, no, pues el libro de Romanos no, si el libro es Mateo, el Evangelio, ese sí que es el libro que Dios, ¿verdad?, envía a que nosotros leamos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿Quién define cuál es más importante? ¿Por qué considerar que mi libro, Salmos, es mucho mejor que el de la Eva que dijo Ruth o la Milka? ¿Por qué? ¿O por qué decir, verdad, que el Pipe diga patas arriba? ¿Sabéis qué patas arriba? Es mucho mejor que quien se robó mi queso. Es mucho mejor que quien se robó mi queso. O es mucho mejor que Harry Potter. ¿Quién va a decir eso? ¿Quién lo decide? ¿Quién define cuál es importante? Nuestra propia historia. Pero hay algo que hay algún ente, hay algún lugar, tenemos que ir a algún sitio para que para que ese sitio o esa persona o ese juzgado, si se puede decir, o esos árbitros digan, no, chiquillo, en definitiva, este libro es mejor que otro. No, pues, no existe, porque somos totalmente diferentes, porque somos totalmente distintos. Por eso, chiquillos, por eso toda esta vuelta antes de abrir la Biblia. Antes de abrir la Biblia, chiquillos, nosotros tenemos que saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque eso nos va a permitir saber que lo que yo estoy leyendo hoy día acá no es mejor que tu lectura. Que lo que yo interpreto acá hoy día de la Biblia, no por ser mi interpretación, es más correcta que la tuya. Tenemos énfasis diferente. Tenemos énfasis distinto. ¿Verdad? Nos acercamos a ella con un mundo entero, chiquillos. Con un mundo entero. Por eso hoy día, chiquillos, hoy día nosotros, cuando ustedes vean una iglesia, por ejemplo, cuando estén caminando por la calle y vean una iglesia, esta es la iglesia de Dios, tanto. Bueno, esta es la iglesia de Dios, altar de fuego, ¿verdad? O esta es la iglesia bautista y esta es la iglesia pentecostal. ¿Por qué no son iguales? No son iguales porque hubo un momento en que dijeron, no estamos pensando igual. ¿Y qué hacen? Se separan, ¿verdad? Y como no pensamos igual, yo tomo este lado y tú tomas este lado, ¿verdad? Y como no pensamos igual, porque yo creo que el bautismo en Espíritu Santo sí tiene que ser manifestado en lengua, pero el otro dijo, no, pues yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo no necesariamente es hablar en lengua. Y el otro dice, sí, pues, porque el que habla en lengua es porque está bautizado en el Espíritu, pero el otro dice, no, pues. Y ahí entra el conflicto de interpretaciones, ¿y qué hace la iglesia? Se separa. Yo voy a querer esto y yo creo que esto otro, ¿verdad? Y nos peleamos muchas veces, y luchamos, ¿verdad? Con uña, ¿verdad? Y nos tiramos el pelo y dividimos la iglesia entera, ¿verdad? Muchas iglesias históricas. Lo que pasó con la iglesia, ¿por qué se dividió la iglesia católica de la iglesia protestante? Porque un día Martín Lutero dijo, oye, parece que no estamos haciendo las cosas bien, pero el énfasis de Martín Lutero no era dividir la iglesia, era que la iglesia pudiera renovarse, pero se dividió, ¿verdad? Entonces, amigos, antes de leer la Biblia, yo quiero que todos tengamos en mente, chiquillos, que cada uno de nosotros tiene historias de vida diferentes, tiene énfasis diferente, tiene visiones diferentes. Donde yo leo negro, tal vez tú vas a leer blanco. Pero, ¿cuál es el ejercicio que nosotros tenemos que tener? Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío? El desafío, amigos, es ponernos de acuerdo que ambos podemos creer e interpretar esto de una forma diferente, pero ponernos de acuerdo eh, cómo, cómo en esta interpretación diferente de la Biblia, o cómo esto que leemos distinto, podemos creer juntos, podemos creer a la paz, a la par, podemos caminar tranquilos,
pensando que a pesar de que hoy día estamos leyendo algo, tú de una forma y yo de otra forma, podemos seguir caminando juntos. Que eso no impide que no seamos hermanos, que eso no impide que amemos a Jesús, que eso no impide que amemos al prójimo, ¿verdad? Yo, yo creo que ese es el desafío hoy día de la iglesia. El desafío hoy día de la iglesia creo que es que a la hora que abramos este texto bíblico y nos encontremos con diferencias, ¿verdad? Que las vamos a encontrar. Primero sepamos que estas diferencias no son porque la otra persona quiere fastidiarnos o porque o con el fin de fastidiar a la otra persona. Simplemente porque hay vivencias, porque hay vidas totalmente diferentes y eso me hace a mí, ¿verdad? Amar, respetar, cuidarte y protegerte, que a pesar de que no estamos creyendo tal vez lo mismo, estamos creyendo juntos y estamos avanzando juntos en la vida de Jesús. Lo que menos hoy día nosotros tenemos que hacer, chiquillos, a la hora de abrir la Biblia, es tomarla como un escudo o como una espada literal para destruir a otra persona. Esta Biblia, este texto tiene que unirnos, amarnos. Y la unidad no significa, ¿verdad?, pensar y creer todo lo mismo, sino caminar juntos en el creer en Jesús, en creer en su amor, en creer en el mandamiento primero, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si nosotros entendiéramos más eso y abarcáramos más ese amor, las interpretaciones bíblicas hoy día serían un desafío más que una destrucción para las iglesias. Va a llegar el día en que nosotros vamos a tomar esta Biblia, chiquillos, y vamos a tener diferentes puntos de vista. ¿Nos vamos a separar por eso? ¿Vamos a dejar todo por eso? ¿Vamos a decir esta iglesia no está correcta? ¿O él no está correcto? ¿Él no está bien? ¿O nos vamos a sentar y vamos a decir, ¿verdad? Conversemos, amémonos primero, aceptémonos, cuidémonos y avancemos. Por eso, chiquillos, antes de aprender herramientas de cómo leer la Biblia, herramientas de cómo estudiar la Biblia, lo primero antes de abrirla tenemos que pensar quiénes somos, qué creencias tenemos, qué creencias traigo, cuáles son las creencias que tengo en mi mente antes de leer la Biblia. Para terminar, y con esto ya estamos terminando, chiquillos. Cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús desarrolla su ministerio en esta tierra, lo desarrolla, y una de las cosas y los énfasis que hace él en su ministerio es, ¿verdad?, corregir, si se puede decir, o preguntar las creencias de otros. Por ejemplo, los fariseos creían de una forma a Dios. El tema es que los fariseos, su forma de creer en Dios, tenía que ser la forma de todos. Porque si tú no creías como ellos, tú eras condenado al infierno, tú eras condenado, ¿verdad?, a la pobreza, y te segregaban, te sacaban, ¿verdad?, del grupo que podía acercarse a Dios. Por lo tanto, si tú no creías como ellos, tú estabas más lejos de Dios. Lo que hace Jesús es que viene y habla con ellos y le dice, miren, realmente lo que ustedes están creyendo de la Biblia, esto quiere decir Jesús. Esto es lo que esto es lo que quiere decir Dios respecto a este tema. El amar al prójimo, por ejemplo. Los fariseos decían, la gran mayoría de los judíos decían, no, a tu enemigo no lo vas a amar. De hecho, ni siquiera lo vas a considerar. Pero Jesús decía, no, yo quiero darle un rumbo y una vuelta a esa creencia tuya. Quiero que tú ames a tu enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, hay algo importante acá. Hay creencias, chiquillos, que nos destruyen a nosotros y destruyen al prójimo. Hay creencias que nosotros traemos que nos están matando a nosotros mismos y matan a otros. La pregunta es, ¿qué creencias tú crees? Y no voy a decir que lo pongan acá, pero analicen ahí en su corazón. ¿Cuál crees que es tu creencia que hoy día te está dañando? Te daña tal vez. ¿Qué creencias tal vez tú crees que hoy día te puede estar dañando? Y con eso dañando a otros. Es difícil, ¿saben por qué es difícil? Porque tenemos que tener el acto de analizarnos, ¿verdad? Y analizarnos y mirar hacia adentro y decir, chuta, estoy creyendo algo mal, hay algo en mí que no está bien,
Estoy creyendo, estoy teniendo una creencia que me daña y que daña a otro. Eh, y eso conlleva un acto bien, bien profundo, de mucho análisis, ¿verdad? Por eso, chiquillos, para nosotros entender cuáles son nuestras creencias que nos están dañando y están dañando a otros, necesitamos la comunidad. Porque en la comunidad nosotros vamos a descubrir qué cosas tal vez están en mi mente y en mi corazón que me están dañando. Porque necesitamos a un otro para que el otro me diga, mira, tal vez esta es la forma correcta. Tal vez te propongo esta forma. Porque es muy difícil que uno salga por uno mismo de una creencia. Es muy difícil. Es muy difícil que uno por uno mismo salga de esa creencia. Se puede, pero es difícil. Pero es más fácil que nosotros, como en armonía, nos digamos, mira, tal vez por acá va la cosa. Tal vez como la forma que tú estás creyendo, dale una vuelta. Tal vez puede ser eso. Y puede ser ese Jesús hablando a través de tu hermano diciéndote, ¿verdad? No quiero que esta creencia te siga matando, te siga dañando y siga dañando a otro. ¿Ok? Chiquillos, antes de abrir el texto bíblico, tenemos que saber quiénes somos nosotros y quién es el otro, ¿verdad? Que tú te identifiquen con Salmos no significa que tú eres mejor que el que se identifica con Génesis. No significa eso. Significa que somos diferentes. Y en esa diferencia tenemos que aprender a caminar juntos. Antes de abrir esta Biblia, que cuando la abrimos, decimos tantas verdades, tal vez absolutas, que la imponemos a otros porque creemos que es lo correcto. Oremos para terminar. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Si tienen ahí algunas dudas, algunas preguntitas, hay hartos libritos que están. La Cata Saavedra dice: el librito La Biblia sin mitos es bacán, como intro para leer la Biblia. Y yo no sé si ando en el mismo espíritu con la Cata, pero mira lo que tengo aquí. Ese libro. La Biblia sin mitos. De hecho, este va a ser nuestra bibliografía, si se puede decir, para ya adentrarnos al hermoso mundo de la Biblia. ¿Cómo pueden conseguir este libro? ¿Cómo pueden conseguir este libro? No sé, debe estar en PDF. Lo voy a buscar. O si no, está en una aplicación que se llama Script. No sé si ustedes tienen Script. Script es una aplicación, es como la Biblia digital más grande del mundo, que tú pagas una membresía como de 5 lucas y tienes acceso a todos los libros que quieras. Bueno, ahí está. ¿Ya? Yo voy a tratar de buscarlo en PDF para enviárselo. La Biblia sin mitad. Es un libro muy lindo, muy Script, ese. ¿Ya? Ahí hay muchos comentarios que, bueno, gracias chiquillos por enviarlo. Eh, Espero que esto también nos sirva a nosotros a tener una visión humilde y más responsable de lo que decimos, de las verdades que, ¿verdad? Eh, Levantamos. Oremos. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa noche que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque antes de abrir la Biblia también tú nos enseñas que tenemos que conocernos a nosotros mismos, nuestras creencias, Señor. Tal vez de evaluarlas, Señor, evaluarlas, pensarlas, Señor, meditarlas. Y también evaluar y saber que yo soy totalmente diferente a otros, Señor. Y que yo no puedo proyectar una verdad absoluta frente a otra persona que tiene una historia de vida diferente a mí, que ha vivido de una forma diferente, que tiene énfasis distintos, Señor. Que la lectura bíblica nos enseñe primero a amarte a ti, Señor, y amar a mi prójimo. Amarnos juntos, Señor. Y si un día hay alguna diferencia entre mi hermano, Señor, seguir amándonos. Así como muchos apóstoles tuvieron diferencias, así como el apóstol Pedro tuvo grandes diferencias con Pablo, aún así perseveraban juntos en predicar el Evangelio, en presentar a Jesús a otro, en amar a otro. Tal vez vamos a ser diferentes, vamos a ser distintos, vamos a querer tal vez distinto un punto de vista, pero nunca, Señor, nos permitas que nuestra visión nos haga odiar a otro, cancele a otro, no lo dignifique a otro, Señor. Porque ahí es donde estaríamos cayendo en el pecado de no amar a mi prójimo. Señor, danos la humildad para reconocer que estoy creyendo tal vez diferente a mi hermano,
pero la valentía de seguir amándonos, de seguir caminando. Señor, te amamos, Jesús, y queremos hacerlo cada día, Señor, más profundamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amigos. Y líbranos